Buenas tardes para todos mis hermanos, para todos mis amigos, a todos los que se van a conectar a través de esta plataforma. Les saluda su amigo Alfredo Corrales, nuevamente en un video, el último video de este año. Mis amigos y mis hermanos, les quiero presentar y espero que sea también de mucho provecho y del agrado de cada uno de ustedes. Y si le hayan algún interés, alguna coherencia, algún entendimiento, algún fruto, alguna virtud, compártelo con todos tus amigos a través de todas tus redes sociales, para que este video, esta enseñanza, llegue a muchas personas, y muy en especial a todos mis hermanitos y amigos de la luz del mundo. Bueno, amigos y hermanos, el video del día de hoy, espero que si alguno de los hermanos que se vayan conectando quisieran formular una pregunta, pues podamos disponer de ese tiempo, de ese espacio para responderlo, y que entre todos interactuemos. Espero que este video se esté escuchando claramente. He titulado este video el día de hoy, hermanos, como lo pueden ver, lo he titulado son dos preguntas que les quiero hacer a todos mis amigos. Son dos preguntas muy importantes para que nosotros profundicemos, analicemos un poquito las escrituras. De acuerdo al video, lo he titulado ¿Quién es nuestro Padre en la fe? El video lo he titulado ¿Quién es nuestro Padre en la fe? Según las escrituras. ¿Y de dónde viene la salvación? Ese es el video, ese es el punto central. A ver, amigo, mi hermano José Julián Más Martínez, le saludo cariñosamente, mi hermano. Estamos por aquí nuevamente, culminando un año. Dios nos permitió culminar un nuevo año con muchas bendiciones, con mucha prosperidad, con muchos éxitos. Han sido días y tiempos difíciles, pero aquí el Señor nos tiene firmes y adelante. Entonces, ¿quién es nuestro Padre en la fe? Según las escrituras. ¿Qué opinan ustedes, amigos y hermanos? ¿Quién es nuestro Padre según la fe? Según las escrituras. Y si alguna persona, nosotros deberíamos decirle Padre en la fe, aquí en la tierra, si existió una persona que pudiéramos decirle Padre en la fe, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama ese personaje que existió? Ya no existe. ¿Cómo se llama ese personaje que existió? El cual nosotros pudiéramos decirle Padre en la fe. Y que el apóstol Pablo resaltó su creencia en Dios. Y que posiblemente el apóstol Pablo le hubiera podido decir Padre en la fe. ¿Cuál es el Padre de la fe según las escrituras? Yo no encuentro sino uno solo. Aquí en la tierra, pudiéramos llamar a un solo ser Padre en la fe. Porque Padre en la fe, en este tiempo, únicamente le podemos llamar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura muestra que el Señor Jesucristo es nuestro Padre, es nuestro hermano mayor, es el Espíritu Santo, es el Consolador. La Escritura habla de Cristo, tiene muchos atributos. Jesucristo tiene muchos atributos.
Isaías 9:6. Mira cómo lo llama la divina, sí, hermano Julián. Pero según las escrituras, ¿a qué hombre que existió en la tierra pudiéramos llamarle padre en la fe? Claro, allá en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, con todo respeto de los hermanos, allá fue donde empezó a surgir eso. Porque Eusebio le llamó al hermano Francisco Borrego padre en la fe. Para que ustedes se vayan dando cuenta, hermanos de la luz del mundo. ¿O me equivoco, hermano Julián? Eusebio le llamó padre en la fe a Francisco Borrego. Francisco Borrego era el padre en la fe de Eusebio, de Aarón. Ahí fue donde aprendieron a darle títulos a los hombres que no se merecen, que no corresponde. Aquí en la tierra hay un solo ser, un solo hombre que se le pudo y se le puede llamar padre en la fe. Solamente uno. Y en la parte espiritual, en la parte de ese renacimiento espiritual de cada uno de nosotros, Jesucristo es nuestro Padre en la fe. Isaías 9:6, porque un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo se llama Jesucristo? Admirable. Eso es un nombre de Jesús. El nombre de Jesús se llama admirable. ¿Ves? Dios fuerte también. El nombre de Dios fuerte se le puede dar a Jesús. Dios fuerte, admirable, consejero. Ese es otro nombre de Jesús, consejero. Dios fuerte, príncipe de paz, lo dilatado de su reino. Al único que podemos llamarle Padre en este momento es a Jesucristo, a Dios. Pero en la tierra existió un personaje que pudiéramos decir que fue el primero que creyó en Dios, según las escrituras. Yo estoy hablando de acuerdo a las escrituras. Yo estoy hablando de acuerdo a las escrituras que tenemos hoy en día. Porque hay mucho ocultismo. Hay mucho ocultismo en las escrituras. Que todavía muchos filósofos, teólogos, antropólogos, muchos teólogos que enseñan y todavía no tienen entendimiento ni sabiduría, no saben quién es Dios, no saben quién es Jesucristo, no saben quién es el Espíritu Santo, no saben quién creó al hombre, todavía no saben, hermanos. Pero bueno, eso es respetable y no por eso se van a condenar. ¿Ustedes creen que los hermanos de la primitiva iglesia cristiana, ustedes amigos y hermanos, ustedes creen que en la primitiva iglesia cristiana habían teólogos, antropólogos, sociólogos, doctores? No, hermanos, no habían muchos teólogos. En la primitiva iglesia cristiana no habían muchos teólogos. Los hermanos eran muy humildes, eran iletrados. No tenían mucha cultura, no tenían mucha educación, pero se salvaron por gracia. Entonces no creas que por saber o tener mucho conocimiento en teología te vas a salvar. En mi conocimiento y en mis investigaciones, porque soy una persona de estar investigando, de estar leyendo, y no solamente basta leer, estudiar, escudriñar libros, Biblia, no solamente para que tú llegues al conocimiento de la verdad, no solamente se necesita de estudio, sino que también se necesita de la revelación del Espíritu Santo. Hay muchas personas que se ahogan en su vano conocimiento, se ahogan y se envanecen en su mucho conocimiento, en sus muchas letras, se entorpecen en sus muchas letras y se creen superiores a los demás. Para poder llegar al conocimiento de la verdad se necesita más que estudiar, que leer. Se necesita pedirle revelación al Espíritu Santo, amigos y hermanos. Entonces yo no encuentro, amigos, sino un solo personaje que la iglesia primitiva cristiana
y la iglesia de hoy pudiéramos decirle Padre en la fe. Y eso fue lo que nos enseñaron en los líderes de la luz del mundo, a llamarle Padre en la fe. No sé si a Eusebio, parece que a Eusebio no sé si me imagino que también le llamaban Padre en la fe, así como él aprendió de Francisco Borrego. Posiblemente él también a la iglesia de su tiempo les enseñó a que le dijeran Padre a él. Por eso le llevaban regalos, por eso le celebraban sus cumpleaños. Vamos a visitar a nuestro Padre en la fe. ¿Ustedes creen que Eusebio fue padre en la fe? Y cuando muere Eusebio, entonces entra otro padre en la fe, Samuel Joaquín Flores. Y muere Samuel Joaquín Flores y ya tenemos otro padre en la fe. Creo que de eso ya les había hablado en un video, hermanos. Entonces, ¿cuántos padres en la fe tiene la iglesia de Cristo o la iglesia de la luz del mundo? ¿Cuántos padres en la fe tenemos? Porque eso no encaja, eso no rima, eso no encaja. No podemos tener 3 padres en la fe, parientes de una sola familia. En ese caso no serían padres en la fe, porque también Samuel tuvo un padre en la fe que se llamaría Eusebio, y luego el padre pasa a ser padre en la fe. Eso no tiene ninguna concordancia, ninguna coherencia, hermanos y amigos. Entonces, según las Escrituras, amigos y hermanos, a ver si alguien me envía un mensaje, ahora o posteriormente, quizá lo responda a través de un video, o les escriba ahí, hermanos y amigos. Pero según las Escrituras, ¿quién es nuestro Padre en la fe? Según las Escrituras, Abraham. Abraham es el único padre en la fe. Porque cuando el hombre no conocía a Dios, según las Escrituras, cuando el hombre no conocía al verdadero Dios, porque si de dioses vamos a hablar, hay muchos dioses en la tierra y también hay muchos dioses en el universo. El universo está cundido, está plagado de dioses. La historia habla de todos los tiempos, de la caída de los dioses, de la guerra de los dioses. Y cada uno establecía un poder, cada uno establecía un reino. Porque esos dioses vagos siempre han querido suplantar al verdadero Dios. Entonces, dioses hay muchos, pero solo hay un verdadero Dios, que es el Señor de todos, y es el creador de todas las cosas. Y ese Dios se le apareció a Abraham. Ese Dios se le apareció a Abraham, porque Dios halló gracia en él. O sea, Abraham halló gracia delante de Dios. Entonces dice que el Señor le había dicho a Abraham, en el libro de Génesis 12:1 podemos mirar, que se fuera de su tierra y de su parentela a una tierra desconocida. Y así lo hizo Abraham. Dios se fue de la casa de sus padres, de su parentela, y se fue a una tierra lejana, y allí hizo morada. Y la promesa de Dios era que de él iba a ser una grande nación y que lo iba a bendecir y que iba a engrandecer su nombre y que sería bendición y que sería bendición. Entonces, muchos hemos creído en esa promesa de Dios a través de Abraham. Él es el Padre en la fe, porque él creyó en Dios por fe, hablando del verdadero Dios, hablando del verdadero Dios. Digámoslo de esa manera, Abraham creyó por fe, por fe. No conocía a Dios, y ese Dios se le apareció a Abraham, y Abraham obedeció, hablando
de acuerdo a las Escrituras, pero hay mucho más que analizar, profundizar y dilucidar sobre el Antiguo Testamento. Yo encuentro muchas inconsistencias en el Antiguo Testamento. Yo encuentro muchas incoherencias en el Antiguo Testamento, en el Dios del Antiguo Testamento, en un Dios, no en el verdadero Dios, en un Dios del Antiguo Testamento, encuentro muchas incoherencias que ojalá algún día yo las pueda explicar como yo las he entendido y las he recibido y las he escudriñado y las he profundizado muy respetablemente. Yo hablo para los que quieran escuchar y quieran también analizar, a poner a funcionar su motricidad, su pensamiento, su análisis, su poder de análisis. Entonces, hermanos y amigos, eso de que le llamemos padre en la fe a un apóstol, nunca, yo no encuentro en las Escrituras que ningún hermano de la primitiva cristiana le haya llamado padre en la fe a los apóstoles, porque no había un solo apóstol, varios apóstoles. Y yo no encuentro en las Escrituras, y ya había dado también unos estudios sobre esto, que no le llamemos padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ya les expliqué un poquito sobre eso. Ahí tengo varios videos para que analicen, para que lo estudien, hermanos y amigos de la luz del mundo, para que ya no nos dejemos engañar. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista escritural, al único que se le puede llamar padre en la fe, si quisiéramos, es Abraham. Abraham. Pero a los apóstoles no. Ni a profetas ni apóstoles les debemos llamar padre en la fe. El padre en la fe fue Abraham. Él es el padre de muchedumbres. Y el Señor lo bendijo y lo multiplicó y se hizo una gran nación y lo bendijo en grande manera. Y en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, no en los apóstoles, en Abraham serían llamadas y bendecidas todas las familias de la tierra hasta el día de hoy. ¿Ves, hermanos y amigos? Entonces, ya analizando este punto, mis hermanos, yo quiero que ustedes lean ese texto, analicen sobre la vida de Abraham y a ver a qué personaje se le puede atribuir, a qué otro personaje se le puede atribuir ese título de padre en la fe. Abraham únicamente. Entonces ya pasamos al segundo renglón, pasamos a la segunda pregunta. ¿De dónde viene la salvación? Y vamos a ver quién dijo estas palabras. ¿De dónde viene la salvación? Porque según lo que yo aprendí en la organización religiosa de la luz del mundo, lo que yo aprendí, por eso estoy aquí, porque yo tengo conocimiento de causa, donde yo aprendí, amigos, que la salvación venía de allí, de México. La salvación para toda la tierra en este tiempo venía de México. De México, de unos mexicanos, con todo el respeto, de mi amigo José Julián Mas. Hay hermanos mexicanos que me han dicho en su humildad: hermano, perdónenos. Mucha humildad de los hermanos. Perdónenos, hermano, perdónenos, porque fue aquí de México que engañaron a Colombia y a otros países. No, aquí en Colombia también hay muchos engañadores, y en otros países y en todo el mundo hay engañadores, hay falsos. Pero lo que aprendí yo era que la salvación venía de México. La salvación empezó por Eusebio, y la salvación terminó en las manos del hijo de Eusebio, Samuel Joaquín Flores. Entonces, hermanos ministros de la luz del mundo y
y miembros activos todavía de la luz del mundo, mis hermanos, con todo respeto. Yo únicamente los estoy llevando a que ustedes piensen y analicen. Si lo que yo estoy hablando es algo, son tonterías o necedades, una persona que no tiene nada de conocimiento, ni sabe nada de la vida de la luz del mundo, de sus líderes. Yo hablo lo que conozco y lo que sé. Porque si no tuviera conocimiento, hermanos, no poseo todo el conocimiento, es verdad. Pero si no tuviera conocimiento en lo que hablo, no haría un video casi a diario. Es porque de allá aprendí y hoy veo lo oscuro del engaño, de la mentira que nos sembraron a nosotros. ¿Cómo crees que la salvación va a venir de un mexicano, de un apóstol mexicano, de una familia mexicana, hermanos y amigos? Esto no cabe en la cabeza de nadie. Pretender que yo voy a ser salvo por un apóstol mexicano. ¿De dónde viene la salvación, hermanos y amigos? Vamos a mirar lo que dice la palabra. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Me gusta utilizar mucho esta Biblia. También tengo la Biblia electrónica, pero bueno, me gusta ya la costumbre. Vamos a mirar lo que dice el libro de Juan. ¿Quién fue el que habló? Vamos a mirar quién es el que habla en el libro de Juan. En el capítulo 4, versículo 22. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Fue el mismo Señor Jesucristo que le dijo a la mujer samaritana: porque la salvación viene de los judíos. Hermanitos y amigos de la luz del mundo, pastores, ministros, encargados, diáconos y no sé qué más, y hermanos activos de la luz del mundo, mire lo que dice su Señor, lo que dice mi Señor Jesucristo. Mire lo que le decía a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. A nosotros no nos ha engendrado ningún apóstol en la fe. A nosotros nos engendró el Espíritu Santo. A nosotros nos engendró Jesucristo, gracias a su sacrificio. Y este mismo Señor Jesús dice: porque la salvación viene de los judíos, no de los mexicanos. La salvación no viene de colombianos, mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, salvadoreños, norteamericanos, centroamericanos. La salvación no viene de nadie aquí en la tierra. La salvación no se obtiene por mexicanos. La salvación viene de los judíos. Y fue el Señor Jesucristo que llamó a varios judíos para que empezaran el ministerio a predicar el evangelio. Llamó a 12 discípulos y posteriormente llamó a 70, luego llamó a más de 500, luego llamó a más de 3,000, luego llamó a más de 4,000. Los engendró en la fe, en el Espíritu Santo, para que todos los que hemos sido engendrados por voluntad del Espíritu Santo salgamos a predicar el evangelio. Pero no ese evangelio que predican hoy en día muchos teólogos, muchos líderes religiosos, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos líderes, no ese evangelio que predican hoy en día en todas estas sectas religiosas. Eso no es evangelio, eso es contienda. Solo contiendas, predican contiendas, no predican del amor de Cristo, no predican del amor al prójimo, no predican del amor hacia Dios, no, predican solo contiendas, el uno contra el otro, aquel contra el otro, que yo tengo la razón, que yo tengo la doctrina, que yo tengo la verdad. La verdad no la tiene ninguna secta religiosa, ninguna organización religiosa, la verdad la tiene todo aquel que recibe a Jesucristo, se aparta del mal, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. La verdad la tiene todo aquel que se despoja de lo malo del corazón, ese que se olvida de todo el mal,
de ese que no planea hacerle mal a nadie. Esa persona, así sea muy humilde, pero cree en Jesucristo y se aparta de lo malo, él tiene la verdad. Ella tiene la verdad. La salvación viene de los judíos, no de mexicanos. No de mexicanos. La salvación viene de los judíos, porque allá fue donde brilló la estrella, porque allá fue donde nació nuestro Salvador Jesucristo en la carne. Nació el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Dios se manifestó en carne, visto de los ángeles, recibido en gloria. Fue de los judíos. Y esa promesa de salvación que Dios le dio a Abraham se extendió por toda la tierra. Ninguna nación tiene que esperar que llegue un Salvador mexicano a salvarlos. Siempre les he dicho, entonces las naciones donde no ha llegado el Salvador mexicano, entonces se van a condenar los hermanos, se van a condenar todas esas almas donde creen en Jesucristo. Hay muchos países. Falta la tercera parte del planeta para que llegue un apóstol mexicano a salvarlos. Pero como no les alcanza la vida, ni les alcanza el tiempo, ni les alcanza los años, entonces las almas se van a condenar y toca esperar a que nazca otro Salvador mexicano para que les lleven el evangelio allá. ¿Dónde cabe eso, amigos? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Por qué? Yo a veces me pregunto ¿por qué? ¿Por qué no actué antes? Porque yo ya venía pensando todas estas mentiras, todos estos engaños. Y toman Hechos 13:47. Vamos a leer el último texto. Vamos a leer el último texto. Vamos a leer el último texto, hermano. Hechos 13:47. Y toman este texto. Y yo lo tomaba. Yo recuerdo cuando joven me iba ahí, en Viterbo Caldas, me iba a entrar en polémicas con unos pentecostales que tenían una panadería, hacer el ridículo, porque hemos sido el hazme reír de todos los pueblos. Hemos sido el hazme reír de todos los pueblos. Hermanos de la luz del mundo, ministros de la luz del mundo, habéis sido el hazme reír de toda la gente, a polemizar con pentecostales, a pelear con pentecostales, con personas que también creen en Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué peleamos con aquellos que creen en un mismo Señor Jesucristo? Como creo yo, como crees tú. Y les enseñaba este texto, Hechos 13:47, porque así nos ha mandado, el Señor no me ha mandado, nos ha mandado, no estaba hablando únicamente de los apóstoles, aquí estaba hablando de Pablo y de Bernabé, pero esto nos abarca a nosotros. El Señor nos ha mandado. Y claramente entendemos que el Señor Jesucristo escoge al apóstol Pablo para que fuera a predicar entre los gentiles. Algo que hemos venido estudiando y analizando. ¿Por qué el Señor escoge a Pablo para ir a los gentiles? Pone a 12 que vayan a predicar a una sola lengua, que era el pueblo de Israel. A una sola lengua, que era el pueblo de Israel. Pone a 12. Pero los 12 apóstoles, entre los 12 apóstoles, había como uno muy preparado, que era el recaudador de tributos. Pero no sabemos qué lenguas manejaba Mateo, el publicano. Entonces los apóstoles no podían avanzar mucho porque no dominaban otras lenguas. Entonces el Señor se agrada de Pablo por ese celo que había en él y lo escoge porque era un hombre preparado. Pablo tenía dos ciudadanías. Por eso lo escoge, porque él tenía dos ciudadanías. Por eso lo envía a Roma también. Lo envía con los romanos, porque tenía ciudadanía romana y porque dominaba varias lenguas.
Pablo era un hombre preparado, elocuente, y por eso el Señor lo escoge, porque él tenía la preparación de hablar en varias lenguas. No que era el instrumento el instrumento que iba a dar la salvación, no, era el instrumento para llevar la salvación, él y Bernabé y otros más. Entonces, por eso lo escoge el Señor Jesucristo. Pero no solamente está hablando de Pablo, está hablando de Bernabé y de todos los que creemos en Jesucristo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí lo estoy leyendo yo. Este texto lo leen en Europa, lo leen en Asia, lo leen en Oceanía, lo leen en América, lo leen en Sudamérica, lo leen en Centroamérica, y en todos los 5 continentes en este momento leen esta escritura. No necesita el apóstol Pablo estar vivo. Mira qué instrumento tan útil fue Pablo, que hasta el día de hoy permanece su palabra. Hoy conocemos el Evangelio. Gracias, más que agradecerle a los 12 apóstoles, le agradecemos al apóstol Pablo. Pablo fue un instrumento de justicia en las manos de Dios para llevar el Evangelio, para llevar la salvación que es en Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy leemos las cartas del apóstol Pablo. Por eso el Señor escogió al apóstol Pablo, por ser un hombre preparado, por ser un hombre elocuente, por ser un hombre entregado, por ser un hombre valiente, por ser un hombre honesto, por ser un hombre transparente, por ser un hombre que tenía esa pulcritud, porque tenía esa gallardía de ir a predicar el Evangelio. Se atrevió a predicar el Evangelio y a poner el fundamento donde otros no habían ido a predicar, porque él nunca pisó tierra donde otros siervos de Dios, apóstoles, cristianos, fueron a hablar de Cristo. Él fue a hablar de Cristo donde no conocían a Cristo, y hasta el día de hoy, amigos y hermanos, se leen las cartas del apóstol Pablo. Para mí el apóstol Pablo es de salvación. Fue puesto para salvación, porque yo estoy enseñando lo que el apóstol Pablo enseña. Tú enseñas lo que el apóstol Pablo enseña. Y muchos cristianos en el mundo hoy en día siguen enseñando lo que el apóstol Pablo enseña. Y yo que pudiera, ¿qué de nuevo? Algo nuevo que haya enseñado Eusebio. Hermanos y amigos de la luz del mundo, ministros de la luz del mundo, ¿qué es lo nuevo que el apóstol, que entre comillas el apóstol Aarón Eusebio enseñó? Dígame en qué hay algo de nuevo. Porque Eusebio enseñó lo que dice la Biblia y le agregó la adulteración y la mala interpretación de las Escrituras. ¿Qué enseña la iglesia de hoy en día que haya enseñado Samuel Joaquín Flores? Dígame qué enseñó Samuel Joaquín Flores, algo nuevo que no esté escrito en la Biblia. Entonces, ¿yo qué tengo que agradecerle a salvadores mexicanos? ¿O la salvación viene de los judíos? ¿O la salvación viene de los judíos o la salvación viene de los mexicanos? ¿A mí me salva Cristo? ¿Yo leo cartas escritas de Eusebio o de Samuel? ¿O leo cartas paulinas que escribió el apóstol Pablo, que me sirven para mi crecimiento y para mi salvación? Y ya para terminar, analicen, hermanos y amigos, que al único que podemos llamarle, que si alguien merece ese título de padre en la fe, es Abraham, pero no apóstoles mexicanos, porque la salvación viene de los judíos. Amigos y hermanos, espero que este breve video te sirva de beneficio y que puedas abrir tu entendimiento. Que Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Hermano Julián, Dios le bendiga. Éxitos, bendiciones, muchas bendiciones, hermano Julián, para su vida en este siguiente año. Y a todos mis hermanos y amigos,
los que me han escuchado, los que siguen esta red social, que Dios les bendiga en el siguiente año. Oremos por todos los hermanos que todavía tienen ese velo de mentiras y de engaños. Oremos por todos los hermanos de la luz del mundo. Que Dios les bendiga, porque sé que ahí hay un pueblo grande de Dios. Y todos van a salir de ese engaño. Que Dios les bendiga. Y si quieres regalarme una oracióncita a mí también, te la agradezco. No, créeme que no soy ni digno de pedirte una oración, hermanos. No soy digno de pedirte una oración. Me siento a veces muy indigno pero siento una carga, siento una responsabilidad de hablar, seguir hablando lo que he visto, lo que he analizado y lo que he recibido del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Paz, gracia y bendiciones para todos ustedes. Y no olviden compartir este video. Y les auguro muchas grandes y ricas y abundantes bendiciones a todos los que van a ver este video. Que sean muy bendecidos para el siguiente año.